Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy os quiero leer a la escritora británica Janet Winterson. Janet Winterson nació en Manchester en 1959 y a los pocos meses de vida fue adoptada por la pareja Winterson de Lancashire, en Inglaterra. Esta era una pareja de profundas creencias religiosas, educados en el culto evangelista, y ella pues recibe evidentemente esta educación y la abraza desde muy pequeña. Ella quería ser misionera cuando era niña, escribía sermones desde muy corta edad, pero cuando a los 16 años sale del armario y le dice a su madre que está enamorada de otra mujer, recibe el ultimátum familiar: o dejas de ver a esa chica o te vas de casa. Janet eligió irse de casa con 16 años, repito, y esta experiencia la plasma en su primera novela, de cuando tenía 24 años la publica en 1985, titulada Fruta Prohibida. Esta novela tiene un relativo éxito, es llevada al cine en Inglaterra, y su segunda novela, La Pasión, ya la convierte en una escritora de éxito, ya confirma lo bueno que había dejado entrever en esa primera novela, en una novela que fue un éxito tanto de público como de crítica. Es esta La Pasión, de 1987. A partir de entonces, Winterson ha publicado unas 15 novelas a fecha de hoy, y también 3 libros de relatos. El primero, titulado El mundo y otros lugares; el segundo se tituló El león, el unicornio y yo; y en 2023, hace unos meses, se publicó tanto en Inglaterra como aquí en España, en edición de Lumen, este Días de Fantasmas, que es su tercer libro de relatos. Bien, Janet Winterson, como digo, es una escritora muy popular. Sobre todo sus novelas giran alrededor de la temática del lesbianismo, pero no se centran exclusivamente en eso. Y para quienes no conozcáis aún la obra de Janet Winterson, como una pequeña muestra, vamos a leer uno de los relatos de este Días de Fantasmas, titulado Fuente con leones. Ese invierno la niebla parecía vapor, lluvia eterna. El frío cálido y el calor frío rendían la ciudad a una visión extraña y espectral de sí misma. Los edificios descollaban sobre la bruma. En las calles la gente se materializaba de la nada, demasiado cerca, demasiado repentinamente, sus voluminosos cuerpos envueltos en capas de ropa de abrigo como momias viajeras, y luego, igual de repentinamente, desaparecían, deshilachándose, o eso parecía, en vendas grises de niebla. Miras atrás y no queda ni rastro. Los sonidos llegaban amortiguados e inesperados, sin pistas visuales. Una sirena, el ladrido de un perro, los gritos de un niño brotaban de ninguna parte y regresaban a ninguna parte. Aún conociendo el camino, era fácil pasar por alto el cruce donde tenías previsto girar. Las vías públicas se convertían en pasajes de nubes. Los callejones estaban sellados por la bruma, como custodiados por espectros. Los remolinos de niebla se lo llevaban todo, una coreografía de lo moviente y lo sólido. A través del ventanal de la cafetería se veían las rejillas del sistema de calefacción subterráneo, regurgitando niebla como si fuera leche gris. Seguían unos patrones, espirales intencionadas a punto de dejar un mensaje justo antes de desvanecerse. Aquella caligrafía fantasmagórica tenía una nota triste, como si los muertos intentaran decirnos algo que no podían decir, como si el lenguaje se hubiera alejado volando de su significado, dejando tras de sí solo señales, susurros, gestos. Judith trazó su nombre en el vidrio del ventanal, pagó el café y se fue. Al mirarlo desde fuera lo vio escrito del revés, como letras en un espejo mágico. Pero es que la vida se había vuelto del revés, pensó, en el sentido de que la niebla imposibilitaba percibir cualquier movimiento frente a ella. La ciudad era un mar blanco inabarcable, y todo en ella flotaba en agua. Había ido a trabajar en bicicleta como de costumbre. Ni los faros ni la chaqueta impermeable reflectante la hacían visible, si acaso un poco menos invisible. Había seguido el ritmo de los demás ciclistas hasta que tuvo que doblar a la izquierda para llegar a su destino. Aquella tarde salió antes para volver a casa andando. Se le había pinchado una rueda. Cruzaría el parque. Por el parque no estaba permitido circular en bicicleta. La niebla había devuelto al parque a la formalidad monumental de sus orígenes decimonónicos. Las estatuas de hombres ilustres olvidados hacía tiempo adquirían importancia renovada como asistentes de navegación. Girar a la derecha en Lord Palmerston. El templete de la música, ya en desuso, destacaba por su veleta, un gallito de forja que parecía flotar en el aire, posado en una percha invisible. El reloj de sol de los 12 apóstoles señalaba la salida oriental.
Repleto de senderos y macizos de arbustos, la atmósfera del lugar de ejercicio saludable para los pobres necesitados del parque se había relajado en los últimos años e incluía una zona de juego infantil, otra para perros, una pista de skateboard, bancos relucientes y un kiosco de café. Todo ello quedaba oculto por la bruma baja, y ese día lo único que podía verse eran los primeros planos de píceas y la adusta verja que rodeaba la rosaleda, destinada a disuadir a cualquiera, incluso de pensar en cortar una rosa. Judith miró las flores que sobrevivían al invierno, todas blancas y en aquella neblina luminosas, o eso le pareció. Desde niña había frecuentado el parque con su madre. Siempre se detenían a contemplar las rosas y después iban a la fuente. El triunfal corazón del parque era una fuente ornamental de piedra tallada y plomo, cuyo borboteo ostentoso se filtraba por entre la niebla, metálico y distante. Judith caminaba por el sendero central, una avenida flanqueada de píceas que parecían soldados. A medida que se acercaba al rugido del agua, la niebla se levantó un poco y Judith pudo ver la fuente con claridad, con sus leones imperiales arrojando chorros al estanque ancho y profundo que se extendía a sus pies. En la plaza donde se encontraba la fuente no había nadie, salvo una mujer ataviada con un abrigo largo y gris, a juego con el color del emplomado. Era alta. Estaba de espaldas a Judith. Observaba inmóvil el agua. Es mi madre, pensó Judith. Se le aceleró el corazón, al igual que el paso, y sonrió. Hola, la llamó. Hola. La mujer no se volvió. Judith se detuvo a unos metros de ella. El sudor frío de su desconcierto resbalaba bajo las capas de ropa. Recordaba, ¿cómo no iba a recordarlo, que su madre estaba muerta? La niebla regresó en un remolino y cuando Judith llegó a donde había visto a la mujer, allí no había nadie. Miró al frente, pero apenas atisbó más allá de los chorros de los leones. Se retiró la capucha y dejó que la bruma húmeda le envolviera la cabeza. No tenía sentido forzar los ojos para ver aquello que no podía ver. Siguió andando, piernas largas, la capucha caída, el cabello humedeciéndose en mechones lacios alrededor de las orejas y la boca. Se preguntó si habría dejado atrás a la mujer que no era su madre. Hacia ambos lados partían senderos desiertos, pero la única persona a la que vio fue un hombre que se encaminaba hacia ella con un terrier invisible que ladraba junto a los invisibles talones de su dueño. El ruido del tráfico la informó de que enseguida alcanzaría la calle principal, que discurría al otro lado de los imponentes portalones de hierro forjado del parque. Estaba de vuelta en el mundo real, con su comida rápida, sus comercios y sus ristras de tenaces autobuses en los semáforos. Subió al 36 y pronto estuvo frente a la puerta de su casa. La puerta. Alivio, temor, placer. Raras veces una puerta es solo una puerta. La de su apartamento, situado en un sótano, la reconfortó. Su propio espacio, su manera de hacer las cosas. Por primera vez en la vida no compartía pisos con amigos que no le caían bien o con un amante al que no amaba. Su madre le había dejado algo de dinero. Era como vivir dentro de ella otra vez, esos lejanos 9 meses en los que la vida está a salvo y la puerta al inicio del tiempo todavía está cerrada. En el útero no hay tiempo. Tampoco hay tiempo en la tumba, pensó Judith mientras entraba. Hacía 9 meses que su madre había muerto. El fin de semana le llevaría flores. Debía de haber sido una alucinación. Es fácil ver lo que no está ahí. ¿Qué había visto? A una mujer alta con un abrigo gris. Su madre no era la única mujer alta que vestía de gris. Sin embargo, qué propio de ella detenerse a contemplar los chorros de agua cayendo en el estanque. Le gustaba prestar atención a las cosas. Había enseñado a Judith a permanecer quieta en un mundo que se movía demasiado deprisa. No somos ratones, decía a menudo. No hay por qué corretear. Pero ya no estaba. Judith cruzó el recibidor y fue directa a la cocina, situada al fondo. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El plato y la taza del desayuno sin fregar, el correo sin abrir. Ofertas especiales de cosas que ni eran especiales ni eran ofertas. Cruceros, mantas eléctricas, un gato hidráulico pegado a un hombre sonriente con casco. Una carta de la compañía de seguros. Ya le echaría un vistazo después. En el salón se sorprendió. Encima de la mesa baja estaban su chaqueta reflectante y la bolsa del trabajo. Las había dejado en la oficina al ver que no podía reparar la bicicleta. La rueda había quedado inservible debido al bache. ¿Qué hacían sus cosas ahí? ¿Cómo habían llegado? Judith se sentó en el sofá y las miró. ¿Estaba perdiendo la razón? Las había llevado ella misma hechas un rebujo y había olvidado lo que estaba haciendo, aturdida aún por el espejismo de su madre. El sudor frío en el cuerpo.
Había deseado que fuera verdad, lo había deseado tanto, que al final había creído que era su madre. Un shock, y justo cuando pensaba que empezaba a superar su muerte. En el trabajo los compañeros se habían mostrado pacientes y amables, pero no era la madre de ellos la que había muerto, y después de 1 o 2 meses la vida tenía que continuar. Así que Judith se comportaba con toda la normalidad de que era capaz, ocultando su dolor como un secreto. En el trabajo la apreciaban, era diligente, buena compañera, pero no tenía amigos íntimos. En otra época habría pasado inadvertida, una mujer soltera, ¿cómo solían llamarlas? ¿Solteronas? Una mujer sola, señorita lo que fuera, anónima, nunca importunada, respetada, tal vez profesora o misionera. Ahora todo el mundo debía tener un grupo de amigos por el bien de su salud mental y una pareja por el bien de su autoestima. Ella era una persona solitaria. Había alguien a quien podía llamar, su amiga Emma, del trabajo, que tenía una copia de las llaves de su casa y vivía cerca. ¿Qué le diría? Creo que he visto a mi difunta madre. El teléfono no estaba en la chaqueta. Pasó por las habituales fases del pánico, manos como de dibujos animados y movimientos mecánicos volviendo a los bolsillos ya revisados 3 veces. Luego se le ocurrió mirar en la bolsa que no recordaba haber llevado a casa. El teléfono estaba allí, apagado, con la pantalla resquebrajada. Se le debía de haber roto al tropezar en el bache. Sí, ahora lo recordaba. Había hecho un viraje brusco y la bolsa había golpeado la pared de al lado. El alivio de encontrar el teléfono se enturbió ante la constatación de que tenía que haberse llevado todo aquello de la oficina sin ser consciente de ello. Por un momento sintió miedo. Llamó a Emma. ¿Hola? ¿Hola? No hubo respuesta. La segunda vez saltó el contestador automático. Decidió ir a comprar algo de comer. No tenía hambre, pero estaba inquieta. Al salir a la calle vio un ramo de flores al pie de la puerta. No estaban allí cuando había llegado, de eso sí que no le cabía duda. Lo recogió, un ramo suelto de rosas blancas. Pensó en las rosas del parque. Aquellas eran rosas autóctonas, no africanas compradas en el supermercado. No había remitente ni tarjeta. Las llevó adentro y las puso en la jarra de la cafetera tras llenarla con agua de grifo. Ya las arreglaría más tarde. ¿Qué era ese extraño pitido? Sutil, monótono. Tal vez un detector de humos que se estaba quedando sin pilas. Eso también podía esperar. En la cocina había un espejo. Siempre se echaba allí un último vistazo antes de salir volando para el trabajo. Nada de pedacitos de huevo duro ni restos de café. Ahora en el espejo, Judith vio su cara y el pelo completamente mojado del paseo. Fue el corte en la frente lo que la dejó atónita. Profundo, ancho. Se llevó los dedos a la cabeza, con cuidado. No dolía. Había sangre seca a ambos lados del corte. ¿La caída? Sí, la caída. Pero ¿por qué no le habían dado una tirita en el trabajo? ¿Por qué no lograba recordar lo que había ocurrido después del accidente? ¿Había sufrido una conmoción cerebral? Iría a que se lo miraran. Se sintió más segura. Eso explicaba la imagen de su madre y lo de las cosas en el salón. Sin duda sufría algún tipo de daño transitorio, un traumatismo leve. Compruébalo para quedarte tranquila. Iría al hospital. Siempre había caminado deprisa, al principio de niña para alcanzar a su madre que andaba por delante a grandes zancadas, y luego cuando le crecieron las piernas, porque ese era su ritmo natural. En otra vida, como la señorita lo que fuera, podría haber sido exploradora, igual que Isabella Bird, la única mujer del parque, y no en forma de estatua, sino de placa conmemorativa por su labor misionera en la India. Su madre le había contado todo sobre Isabella Bird, pero esa noche Judith no pudo volver a cruzar el parque. Estaba cerrado a esas horas, de modo que siguió adelante más deprisa de lo habitual, o esa era su impresión, hasta la entrada del hospital. No había vuelto allí desde la muerte de su madre. Aquella noche, después de dejar su cuerpo con una sábana sobre su rostro ajado, se había quedado bajo el porche de la puerta principal, un porche que ofrecía cobijo sin confort. Moderno, impersonal, no era más que una marquesina con mucha corriente de aire sobre las puertas automáticas de vidrio. ¿Cuántas horas permaneció allí? No lo sabía. Un conductor de ambulancia le dio una taza de té. No se lo tomó, solo lo sostuvo entre las manos para calentárselas, mientras el calor iba disminuyendo de manera gradual, de la misma manera que había sentido disminuir el calor de la mano de su madre, cada vez más fría, hasta que al final una enfermera le había pedido amablemente que se marchara. Tenían que llevarse el cuerpo. Llevárselo. Lo que importa ya no está. El cuerpo se transforma en una efigie. Qué difícil es dejar ir. Deseó que su madre hubiera muerto en casa, la casa de campo al final del camino de tierra. Demasiado arriesgado, demasiado lejos.
Su hermano había tomado la decisión. Los médicos le habían hecho caso a él. Tenía autoridad, como una de las estatuas del parque. No estaba en el hospital cuando su madre murió. Vendieron la casa, la mitad para cada uno. Judith entró en el hospital, mostrador de recepción, personas esperando en fila para registrarse. Vaciló. Nadie parecía reparar en ella. Se llevó la mano a la cabeza. Le dio la impresión de que ya estaba bien. No se sentía aturdida. Tenía la mente blanca y resplandeciente, como el sol en la nieve. Fue a los servicios. Ante el espejo se apartó el pelo de la frente. No había ningún corte, ningún resto de sangre. Era la de siempre, con el pelo seco. Debía de haber sido la pésima iluminación de la cocina, alguna manchita de sangre, nada por lo que montar un drama. Y sí, había estado conmocionada, pero ya habría pasado. Se iría a casa y por la mañana volvería al trabajo para recuperar la bicicleta. Salió con paso apresurado, directa a las puertas automáticas y a la noche. Mientras caminaba alejándose del fulgor blanco del hospital por la calle principal, estaba a punto de bordear el parque cuando vio que el portalón de hierro estaba abierto. ¿Por qué no atajar por él? Tal vez fuera peligroso, pero se sentía invencible. Y feliz. Sí, esa era la palabra, feliz. El parque estaba desierto. Apretó el paso por el camino central, dejó atrás la Rosaleda y prosiguió hacia la fuente con sus leones mudos y huraños en ese momento y los caños apagados por la noche. Se detuvo un instante a mirar el agua quieta y profunda, un espejo negro en el que no se reflejaban las estrellas. Ni siquiera veía su cara, solo agua. Alargó una mano para romper la superficie, pero en lugar de hacerlo, la posó encima, rozándola, preguntándose si podría caminar sobre ella. Los seres humanos precisan de la gravedad para caminar. Cada paso es un acto de resistencia que nos propulsa hacia adelante. Judith alzó la mirada. El portalón del parque estaba cerrándose, muy despacio, sin sacudidas. Debía de estar conectado a un temporizador. Tenía que apresurarse. Llegó a casa enseguida. En cuanto puso un pie en su interior, tuvo la sensación de que no estaba sola, de que había alguien en el apartamento. Debería haberse asustado, pero no fue así. ¿Hola? ¿Hola? Dijo, tras dudar un instante. No hubo respuesta. No oyó nada. Dejó la puerta de la calle abierta y se dirigió al salón. Su madre estaba sentada en el sofá. Se miraron. Llevaba el largo abrigo gris. Judith había pedido que la enterraran con ese abrigo. Era su favorito, caro, de hacía años, usado a diario, envejecido, igual que había envejecido ella, pero elegante, con un poco de vuelo. Ahora el abrigo seguía siendo viejo, pero su madre no. Tenía buen aspecto. Sonrió a Judith. Luego se puso en pie y se marchó. Fue como un único sonido en un teclado, sin pasos, un movimiento breve y fluido. La puerta principal se cerró con un suave clic. Judith corrió hacia ella, corrió a la calle. No había nadie. Era tarde. ¿Qué hora era? Al parecer no llevaba el reloj puesto. En el de la cocina vio que pronto serían las 12. ¿Ya? ¿A dónde va el tiempo? ¿A dónde va el tiempo cuando ya lo hemos consumido? ¿Estaba dormida? No lo sabía, no soñaba. Era consciente de un sonido obstinado pero intermitente, un pitido irregular y sutil. Maldito detector de humo. Recuperó el conocimiento más que despertarse, aterrada por no poder respirar. Tenía la boca abierta, inhalaba y el pánico la abandonó. Estaba calmada. Por la mañana salió camino del trabajo sin cambiarse de ropa. La niebla se había disipado, por completo. El día era de una claridad alpina. Seguramente por eso tenía tanto frío. Estaba aterida, los dedos blancos. En el parque la gente se saludaba animada. La fuente estaba repleta de pájaros dándose un baño. Judith siguió andando, se inclinó sobre la verja de la Rosaleda y cortó una rosa. La llevó a la placa conmemorativa de la obra misionera y la dejó allí para Isabella Bird. A su madre le gustaría. Su madre, ¿dónde estaría ahora? El día anterior la visión de su madre la había angustiado y confundido. En ese momento le parecía algo natural. A pesar del frío estaba mucho mejor que entonces. Hoy es un buen día. Judith llegó a las oficinas donde trabajaba. Su bicicleta no estaba atada donde siempre, en los anclajes del aparcamiento. ¿Se la habían robado? Buscó alrededor. Nada. En la parte de atrás del edificio había un contenedor. Judith vio la rueda de su bicicleta asomando por la tapa en un ángulo extraño. ¿Quién la había tirado a la basura? Una Peugeot antigua. Se puso de puntillas y la sacó. La bici era bastante ligera. La apoyó contra la pared. Las dos ruedas estaban torcidas y el cuadro partido en dos. Solo los pedales y el sillín seguían intactos. ¿Todo eso por un bache? No era de extrañar que la hubieran tirado, pero ¿quién la había tirado?
¿Y dónde estaba ella en ese momento? En un gesto inconsciente se llevó la mano a la frente. Notó la hinchazón bajo la piel. Empezó a explorar la geografía de su cabeza. Parecía haber una hendidura en la nuca, una fisura. Era la primera vez que reparaba en ella. Tenía sangre en las manos, pegajosas, y una sustancia similar a la gelatina. Oía voces, pero no lo que decían. Entonces recordó lo ocurrido. Circulaba tranquilamente por su carril sin adelantar, no demasiado deprisa. Luego esperó en el semáforo donde solía doblar a la izquierda. A su lado rugía un camión articulado cuyas ruedas llegaban a la altura de su manillar. No importaba. Los vehículos tenían que seguir recto. El giro a la izquierda solo era para los ciclistas. El semáforo cambió. Judith lo vio entre la niebla, solo porque se encontraba justo debajo. Cuando ella giró, el camión también giró. Primero la cabina y luego el remolque. Judith alzó la mirada hacia la cabina que ya estaba doblando en el cruce. Apretó el ritmo para superarla. No había espacio. El conductor no podía verla, no la vio. Ni siquiera notó el ligero golpe contra las ruedas dobles mientras el camión al completo efectuaba el giro prohibido a la izquierda, aplastando a Judith contra la pared. No tenía espacio donde caer. No cayó. El camión siguió avanzando lentamente. La gente gritaba porque la calle era muy estrecha, hasta que se quedó atascado. Judith sintió que alguien le desabrochaba el casco de ciclista, partido por la mitad. Después, nada más. Se alejó del contenedor y dio la vuelta al edificio hasta la entrada de las oficinas. Vio que Emma salía hablando por el móvil. Judith se alegró de verla y se acercó a ella. «Hola, hola». Emma no la oyó. Estaba concentrada en la conversación telefónica. De pronto se sentó en un escalón. Lo único que Judith alcanzó a oír fue la palabra «¿cuándo?». «¿Cuándo qué?», pensó. Vio que Emma lloraba. Estaba a punto de ir a consolarla cuando notó una mano en el hombro. Se volvió. Era su madre. ¿Qué hacía allí? Eso mismo debería preguntarte yo, dijo su madre. Sonreía. Emma se puso de pie, colgó, volvió adentro. ¿Qué ha pasado?, le preguntó Judith a su madre. Una hemorragia cerebral. ¿Quién ha sufrido una hemorragia cerebral? Tú. Fui anoche al hospital, dijo Judith, pero estaba bien. Te llevaron al hospital en ambulancia ayer por la mañana después del accidente, le explicó su madre. Estás en coma. Intentan salvarte. Pero anoche volví andando y estuve en casa. Tu espíritu abandonó tu cuerpo, insistió su madre. Has estado paseándote por tu propia vida, por eso puedes verme. Te mueves entre la vida y la muerte. ¿La muerte? Judith se sentía aturdida. ¿Y mis cosas? La bolsa, el teléfono. Las llevé yo a casa, ¿no? Fue Emma quien las llevó a tu apartamento. Tengo que hablar con ella, que me lo explique. No te oirá, dijo su madre. No puede oírte. ¿Por qué no me hablaste de todo esto cuando te vi?, preguntó Judith. Nada es definitivo hasta que lo es, ni tan siquiera lo es la muerte. ¿Puede verme alguien? Nadie. Pero anoche, en el hospital, cuando anoche llegaste al hospital comprendiste que no serías capaz de regresar a tu cuerpo, pero seguías viva, tu corazón latía, tu corazón sigue latiendo. Judith se llevó una mano al pecho, no notó nada. El pitido, sigo oyendo un pitido. Es el monitor cardíaco. Judith se quedó callada. Esta mañana tenía mucho frío. Es normal cuando comienza la muerte. ¿Qué ocurre después? A tu cuerpo le ocurrirá lo que les ocurre a todos. ¿Y a mí? Por eso estoy aquí. Su madre le tendió una mano como cuando Judith era pequeña, una mano cálida y firme. Se alejaron juntas de la ciudad, de las calles, viajaron a campo otra vez, se desplazaban deprisa, o acaso era que todo lo demás se movía despacio. Enseguida divisaron un páramo que se alzaba por encima de la ciudad como un vigía. Ascendieron la una al lado de la otra, cogidas de la mano por el camino agreste, igual que lo habían hecho en infinidad de ocasiones. Judith sabe lo que verá al llegar a la curva, la casa de piedra al borde del barranco que desciende hasta el río, donde la corriente se estrecha y su ímpetu hace rodar cantos negros y brillantes. ¿Quién la construyó allí, en un equilibrio tan precario? Es como si un pájaro hubiera dejado caer la semilla de una casita que arraigó y creció. Desde la cerca Judith alcanza a verlo todo. El césped segado, aunque no hay ras, los rosales podados con esmero para formar un seto en el margen del camino. Junto a la puerta principal hay un bidón de agua y una lata colgada de una cadena. En el pequeño jardín 2 manzanos, uno a cada lado del sendero que lleva a la puerta. Las tejas de pizarra están cubiertas de musgo, verdes. ¿Seguimos viviendo aquí?, preguntó Judith. Miró a través de la ventana. En la cocina ardía un fuego. Su gato Tibbles se había encaramado a la mesa. Hasta que estemos preparadas para partir, contestó su madre.
No tuvimos que venderla. Lo que vendimos fue una copia de edición limitada. Cualquiera puede comprar una, pero eso no significa que posean la auténtica. Este será siempre nuestro hogar. Hasta que estemos preparadas para partir, repitió Judith. Sí, dijo su madre, hasta entonces. Judith posó una mano en la cancela de madera que no cedió. Si entras, ya no podrás volver atrás. Judith asintió con la cabeza. No quiero volver atrás. Empujó la cancela que se abrió sin dificultad. La franquearon juntas. Judith se volvió, solo un segundo, sin saber por qué. La cancela estaba a más de 1 kilómetro y seguía alejándose, como un muelle cuando el barco se hace a la mar. Pero ¿qué rumbo habían tomado? El cielo era absoluto y omnipresente, rollos de tela negra prendidos con estrellas. El rugido debía de provenir del torrente de agua de detrás de la casa. ¿O era el tiempo mismo lo que oía, cayendo incesante hacia su fuente? No, eso era demasiado grandioso. La muerte era más pequeña de lo que había creído. ¿O era la vida la que era más pequeña? Una ciudad en préstamo y arriendo, un parque con estatuas, una fuente con leones. Este es el relato Fuente con leones de Janet Winterson. Espero que os haya gustado.